Bienvenidos a Activamente, el canal donde desentrañamos los misterios más fascinantes del cuerpo humano. Hoy nos sumergiremos en un viaje extraordinario por los intrincados caminos de la abstinencia sexual. Prepárense para descubrir cómo este fenómeno afecta de manera sorprendente, y a veces, inesperadas tanto a hombres como a mujeres. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo, quiero que hagas algo por mí. Cierra los ojos por un momento y piensa. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un periodo prolongado sin actividad sexual? ¿Notaste algún cambio en tu cuerpo o quizás en tu mente? Guarda esa reflexión, porque la necesitaremos más adelante. Comencemos desmitificando una de las creencias más arraigadas sobre la abstinencia masculina, la acumulación de esperma. Contrario a la creencia popular, los espermatozoides no se quedan esperando eternamente. Tu cuerpo, esa máquina maravillosa, los recicla mediante un proceso llamado fagocitosis. Es como tener un sistema de reciclaje interno ultra eficiente. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? A diferencia de la producción continua de esperma en los hombres, los óvulos femeninos están presentes desde el nacimiento. La abstinencia no afecta su cantidad, pero sí puede influir en el ciclo menstrual. Algunas mujeres reportan ciclos más regulares durante periodos de abstinencia, mientras que otras experimentan lo contrario. Ahora, prepárate para algo fascinante. Tanto en hombres como en mujeres, la abstinencia prolongada puede afectar la sensibilidad de los genitales. Es como si el cerebro dijera, si no lo usas, lo desconecto temporalmente. En los hombres, esto puede manifestarse como una ligera disminución en la sensibilidad del pene. En las mujeres, podría notarse una reducción en la lubricación natural y en la facilidad para alcanzar el orgasmo. Pero no teman, estos efectos son reversibles. Es el cuerpo adaptándose a su nueva realidad. Imagina tus hormonas como bailarines en una pista de baile. En los hombres, la testosterona lidera el baile. Durante la abstinencia, sus niveles pueden fluctuar, causando cambios de humor, energía y hasta en la distribución de la grasa corporal. En las mujeres, el baile es más complejo. Los estrógenos y la progesterona se mueven en una coreografía intrincada. La abstinencia puede alterar este baile, afectando no solo el estado de ánimo sino también la piel, el cabello e incluso la densidad ósea a largo plazo. Aquí viene algo que te dejará boquiabierto. Los famosos sueños húmedos no son exclusivos de los hombres. Sí, lo has oído bien. Las mujeres también pueden experimentar orgasmos durante el sueño en periodos de abstinencia. Es como si el cuerpo tuviera un mecanismo de liberación de presión incorporado. En los hombres, esto resulta en eyaculaciones nocturnas. En las mujeres, puede manifestarse como sueños eróticos vividos acompañados de contracciones vaginales y clitorales. La naturaleza, en su infinita sabiduría, encuentra formas de mantener nuestros sistemas reproductivos en funcionamiento. Ahora prepárate para una revelación impactante. Estudios de universidades de gran prestigio han demostrado que la eyaculación frecuente en hombres está asociada con un menor riesgo de cáncer de próstata. Es como si cada eyaculación fuera una mini limpieza para este órgano vital. ¿Y qué hay de las mujeres? La actividad sexual regular se ha relacionado con ciclos menstruales más regulares y menos dolorosos. Además, el orgasmo femenino libera oxitocina, que puede ayudar a aliviar los cólicos menstruales. Es como si la naturaleza nos recompensara por mantenernos sexualmente activos. Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de las emociones. Tanto hombres como mujeres pueden experimentar cambios significativos en su estado de ánimo durante periodos de abstinencia prolongada. En los hombres, la falta de liberación sexual puede llevar a un aumento de la irritabilidad y la ansiedad. Es como si tuvieran una olla a presión emocional sin válvula de escape. Las mujeres, por otro lado, pueden experimentar fluctuaciones más sutiles pero igualmente impactantes. Algunas reportan sentirse más centradas y menos distraídas, mientras que otras notan un aumento en la tensión emocional y la sensibilidad. Contrario a lo que podrías pensar,
La abstinencia prolongada no siempre disminuye el deseo sexual. De hecho, puede tener el efecto opuesto. Es como si el cuerpo entrara en un estado de hambre sexual. En los hombres, esto puede manifestarse como un aumento en la frecuencia de erecciones espontáneas. Las mujeres, por su parte, pueden notar un aumento en la sensibilidad genital y una mayor facilidad para excitarse con estímulos mínimos. La abstinencia no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestras relaciones. Tanto hombres como mujeres pueden experimentar cambios en cómo perciben y se relacionan con posibles parejas. Algunos reportan un aumento en la apreciación de la intimidad no sexual, como el contacto visual o el simple roce de las manos. Otros, en cambio, pueden sentirse más distantes o incómodos con el contacto físico. Es como si el cuerpo recalibrara su definición de intimidad. Aquí viene algo que te hará pensar. Históricamente, muchos artistas y pensadores han atribuido periodos de gran creatividad a la abstinencia sexual. ¿Coincidencia? La ciencia sugiere que no. La abstinencia puede llevar a un aumento en los niveles de norepinefrina en el cerebro, un neurotransmisor asociado con la alerta y la creatividad. Es como si la energía sexual se canalizara hacia la expresión artística y el pensamiento innovador. Ahora, imagina esto. Después de un largo periodo de abstinencia, finalmente llega el momento de la intimidad sexual. ¿Qué sucede? Tanto hombres como mujeres pueden experimentar una mezcla de emoción y ansiedad. Los hombres podrían enfrentarse a la eyaculación precoz, paradójicamente, a dificultades para alcanzar el orgasmo. Las mujeres podrían notar una mayor sensibilidad, lo que puede ser tanto placentero como abrumador. Es como volver a aprender a andar en bicicleta. El cuerpo recuerda, pero necesita un poco de tiempo para readaptarse. A medida que avanzamos en nuestro viaje, es crucial entender que la sexualidad es más que solo física. La abstinencia puede tener profundos efectos en nuestra espiritualidad y autoconcepto. Algunas personas reportan sentirse más conectadas con su yo interior durante periodos de abstinencia. Otras experimentan una sensación de pérdida o desconexión. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada experiencia es única y válida. Un aspecto fascinante que a menudo se pasa por alto es cómo la abstinencia puede afectar nuestra percepción de nosotros mismos. Algunas personas experimentan un aumento en la autoestima, sintiéndose más en control de sus impulsos y decisiones. Otros, sin embargo, pueden sentir una disminución en su confianza, especialmente si la abstinencia no es una elección voluntaria. En las mujeres, la falta de actividad sexual puede llevar a una menor producción de estrógenos, lo que puede afectar la elasticidad de la piel y la hidratación vaginal. Esto, a su vez, puede impactar en cómo se sienten acerca de su cuerpo y su atractivo. Los hombres, por otro lado, pueden experimentar fluctuaciones en los niveles de testosterona que afectan su masa muscular y distribución de grasa corporal. Estos cambios físicos sutiles pueden tener un impacto significativo en la imagen corporal y la autoestima. ¿Sabías que la actividad sexual regular puede fortalecer tu sistema inmunológico? Muchos estudios psicológicos han demostrado que las personas sexualmente activas tienen niveles más altos de anticuerpos, lo que les ayuda a combatir enfermedades más eficazmente. Durante periodos de abstinencia, tanto hombres como mujeres pueden notar cambios en su resistencia a enfermedades comunes. Algunos reportan enfermarse con más frecuencia, mientras que otros notan una mejora en su salud general debido a la reducción del estrés y una mejor calidad de sueño. Hablando de sueño, la abstinencia puede tener un impacto significativo en nuestros patrones de descanso. El sexo libera endorfinas y oxitocina, hormonas que nos ayudan a relajarnos y dormir mejor. Sin esta liberación regular, algunas personas experimentan dificultades para conciliar el sueño o mantener un sueño profundo. Por otro lado, algunas personas en periodos de abstinencia reportan una mejora en la calidad del sueño, posiblemente debido a la reducción del estrés y la ansiedad relacionados con la actividad sexual. Un tema que genera mucha curiosidad es cómo la abstinencia afecta la fertilidad. En los hombres, periodos cortos de abstinencia, 2 a 7 días, pueden aumentar la calidad del esperma. Sin embargo, abstinencias más prolongadas pueden llevar a una disminución en la motilidad de los espermatozoides. En las mujeres,
La abstinencia en sí no afecta directamente la fertilidad, pero puede influir en la regularidad del ciclo menstrual, lo que a su vez puede impactar en la ovulación y las posibilidades de concepción. La actividad sexual regular se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular. Durante la abstinencia, tanto hombres como mujeres pueden experimentar cambios sutiles en su presión arterial y frecuencia cardíaca. Algunos estudios sugieren que la actividad sexual regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Durante la abstinencia, es importante compensar esta falta de ejercicio natural con otras formas de actividad física para mantener la salud del corazón. Un aspecto fascinante es cómo la abstinencia puede influir en el proceso de envejecimiento. La actividad sexual regular se ha asociado con la producción de hormonas que pueden tener efectos anti-envejecimiento, como el DHEA. Durante periodos de abstinencia, algunas personas reportan sentirse más viejas o notar cambios más rápidos en su apariencia. Sin embargo, esto puede ser más una percepción psicológica que un efecto físico real. Muchas personas se preguntan si la abstinencia puede mejorar su concentración y productividad. La respuesta varía de persona a persona. Algunos reportan una mayor claridad mental y capacidad de enfoque durante periodos de abstinencia, posiblemente debido a la redirección de la energía sexual hacia otras actividades. Otros, sin embargo, pueden encontrarse más distraídos o preocupados por pensamientos sexuales, lo que puede afectar negativamente su concentración y productividad. Un fenómeno interesante es cómo la abstinencia puede afectar nuestras fantasías sexuales. Muchas personas reportan un aumento en la frecuencia e intensidad de sus fantasías durante periodos de abstinencia. Es como si el cerebro compensara la falta de actividad sexual real con experiencias imaginarias más vívidas. Esto puede ser tanto estimulante como frustrante, dependiendo de la perspectiva individual y las circunstancias de la abstinencia. La abstinencia puede llevar a cambios significativos en nuestra sensibilidad emocional. Algunas personas se vuelven más sensibles a estímulos emocionales, tanto positivos como negativos. Pueden encontrarse llorando más fácilmente durante películas tristes o sintiéndose más conmovidos por actos de bondad. Este aumento en la sensibilidad emocional puede ser tanto una bendición como un desafío, dependiendo de cómo se maneje y se interprete. Muchas tradiciones espirituales han practicado la abstinencia como medio para alcanzar estados elevados de conciencia o conexión espiritual. Durante periodos de abstinencia, algunas personas reportan experiencias de claridad mental, aumento de la intuición y una sensación más profunda de conexión con su yo interior o con una fuerza superior. Sin embargo, es importante notar que estos efectos varían enormemente de persona a persona y dependen en gran medida de las creencias y expectativas individuales. En la era de las redes sociales y el contenido sexual fácilmente accesible, mantener la abstinencia puede ser un desafío único. Muchas personas luchan con la tentación constante y la exposición a estímulos sexuales, lo que puede hacer que la abstinencia sea más difícil de mantener. Este desafío moderno plantea preguntas interesantes sobre cómo definimos y practicamos la abstinencia en un mundo hiperconectado y sexualizado. Para las parejas que deciden practicar la abstinencia, ya sea por razones religiosas, de salud o personales, la comunicación se vuelve crucial. La abstinencia puede poner a prueba la intimidad emocional y requerir nuevas formas de expresar afecto y conexión. Muchas parejas reportan que la abstinencia les ha llevado a desarrollar una comunicación más profunda y significativa, explorando aspectos de su relación que antes pasaban desapercibidos. Entonces, ¿es la abstinencia buena o mala? La respuesta, como muchas cosas en la vida, es, depende. Lo que es crucial es entender tu cuerpo, tus necesidades y tus metas personales. La abstinencia puede ser una herramienta poderosa para algunos, mientras que para otros puede ser una fuente de frustración. Lo importante es tomar decisiones informadas y conscientes sobre nuestra sexualidad. Ya sea que elijas la abstinencia por razones personales, religiosas o simplemente por circunstancias de la vida, es fundamental que entiendas cómo puede afectar tu cuerpo y tu mente. Antes de concluir, abordemos algunos mitos comunes sobre la abstinencia. Mito 1. La abstinencia causa impotencia. La realidad es que no hay evidencia científica que respalde esto. La función sexual puede reanudarse normalmente después de periodos de abstinencia.
Mito número 2. La abstinencia aumenta el tamaño del pene. La realidad es que el tamaño del pene es determinado genéticamente y no cambia con la abstinencia. Mito número 3. Las mujeres pierden el deseo sexual durante la abstinencia. La realidad en este caso es que el deseo sexual puede fluctuar, pero no desaparece completamente. Mito número 4. La abstinencia mejora automáticamente las relaciones. La realidad es que la calidad de una relación depende de muchos factores, no solo de la actividad sexual. Todo este viaje por los efectos de la abstinencia nos lleva a un punto crucial: la importancia de la educación sexual. Comprender nuestro cuerpo, nuestras necesidades y los efectos de nuestras decisiones sexuales es fundamental para una vida sexual saludable y satisfactoria. La educación sexual no solo nos ayuda a tomar decisiones informadas, sino que también nos permite entender y respetar las decisiones de los demás. Ya sea que elijas la abstinencia o una vida sexualmente activa, el conocimiento es poder. Antes de concluir, quiero que vuelvas a esa reflexión inicial. ¿Cómo se compara tu experiencia con lo que has aprendido hoy? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre la abstinencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría ser justo lo que otro espectador necesita escuchar. Recuerda, cada cuerpo es único y cada experiencia es válida. No hay una respuesta única que se aplique a todos. Lo importante es escuchar a tu cuerpo, respetar tus valores y tomar decisiones que promuevan tu bienestar general. Si este viaje por los misterios de la abstinencia sexual te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte activamente y activar la campanita. Cada semana, desentrañamos los secretos más intrigantes del cuerpo humano y exploramos temas que nos ayudan a entendernos mejor. Para profundizar aún más en el tema de la sexualidad y la abstinencia, te recomiendo 2 libros que podrían ser de gran interés. No Sex. Pequeño tratado de asexualidad y abstinencia, de Magali Crosset Calisto. Este libro ofrece una aproximación didáctica y sin prejuicios a la asexualidad y la abstinencia, explorando cómo estas prácticas se viven en nuestra sociedad. Revolcadas, de Indira Rodríguez. Este libro aborda temas como la intimidad plena y consensuada, ayudándote a reconciliarte con tu cuerpo y a vivir una sexualidad más auténtica. Los enlaces para adquirir estos libros estarán disponibles en la descripción del vídeo. No te pierdas la oportunidad de explorar más a fondo estos temas. Y recuerda, en Activamente creemos que el conocimiento es poder. Cuanto más entendamos nuestro cuerpo, mejor podremos cuidarlo y disfrutarlo. La sexualidad es una parte hermosa y compleja de nuestra existencia, y merece ser explorada y entendida con respeto y curiosidad. Hasta la próxima, donde seguiremos desvelando los increíbles misterios de la máquina más fascinante del universo, el cuerpo humano. Nos vemos en el próximo vídeo.